Cuando hablamos del humanismo, prácticamente estamos hablando de una doctrina en la que el diablo usa a los humanos para que se desvíen de las cosas de Dios. Por ejemplo, una persona que hipnotiza a otra es un acto en el cual el alma de la persona que la hace es más fuerte y domina el alma de la otra persona. Lamentablemente, hay ministros del evangelio que tienen dominadas las almas de sus ovejas y en algunos casos les infunden miedo. El tiempo final ha llegado. Dios está preparando y engalanando y embelleciendo a su amada. La está preparando por medio del Espíritu Santo a través de sus 5 ministerios genuinos, no dados por manos de hombres, sino reconocidos por el hombre. Y como en toda preparación es necesario que se haga una limpieza a través de su palabra ungida. El apóstol Pablo menciona de que él es uno de los colaboradores en la edificación del edificio no hecho por manos de hombre. Es más, el apóstol Pedro dice que cada una de las ovejas que el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa conforman la iglesia y que somos piedras vivas de este edificio que se está construyendo a través del Espíritu Santo. La Biblia nos relata lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y como toda buena obra, con sus cimientos profundos y la edificación en construcción que se está finalizando, es necesario que venga una buena limpieza con las espabilideras precisas. Debemos limpiarnos de algunas cosas que quizá no nos parezcan malas, pero pueden ser cosas que no agradan a Dios. Cuando hablamos del humanismo, prácticamente estamos hablando de una doctrina en la que el diablo usa a los humanos para que se desvíen de las cosas de Dios. Por ejemplo, una persona que hipnotiza a otra es un acto en el cual el alma de la persona que la hace es más fuerte y domina el alma de la otra persona. Lamentablemente, hay ministros del evangelio que tienen dominadas las almas de sus ovejas y en algunos casos les infunden miedo y las mantienen dominados. La Biblia nos deja ver un ejemplo como este en Mateo capítulo 16, versículo 3. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos a un apóstol de la talla de Pedro que cayó en la trampa o erró por dejarse influenciar por el diablo y su doctrina humanista. Quitó su mirada de las cosas de arriba y la puso en la de los hombres. Mateo capítulo 14, versículos 29 y el 30, él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Cuando Pedro dejó de ver a Cristo y puso su mirada abajo, se hundió. Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Cuando se pone la prioridad en las cosas terrenales, vamos a caer en la trampa del humanismo, en la trampa del enemigo. ¿Qué dice la Biblia que son las cosas de los hombres? Vamos a ver. Número 1. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mateo 7, 8. Una de las cosas que nos lleva a la trampa del humanismo son las tradiciones. Y es en este tiempo en donde muchos cristianos dejan de ver a Cristo y ponen su vista en cosas terrenales y se hunden en sincretismo, es decir, mezclas en donde se quiere llegar
o llevar a la iglesia a cosas paganas. Número 2. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 5. No podemos permitir o bien dejarnos llevar por la sabiduría de los hombres en cosas que son espirituales. Por ejemplo, en la administración de la iglesia necesitamos gente que tenga sabiduría humana. Necesitamos contadores, auditores, administradores, necesitamos secretarias, etc. Pero cuando se refiere a las cosas del altar, no podemos tener como prioridad a los que tienen más sabiduría humana, porque para ellos se necesita de unción de Dios, de la gracia de Dios, porque a lo vil y menospreciado Dios exalta. Número 3. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Hechos capítulo 5, versículo 38. No podemos estar predicando el evangelio por contienda o por hacernos un nombre famoso o abrir una obra sin ser enviado. Se abriría con humanismo. Cuando la obra se hace primeramente siendo enviado por Dios, va a ser una obra que va a permanecer. Número 4. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Eclesiastés capítulo 2, versículo 8. La vida es hermosa y debemos de disfrutarla. Pero cuando ponemos nuestra mirada son los deleites que ofrece, estamos cayendo en la trampa del humanismo. Como pueblo de Dios, no podemos dejar de predicar y de enseñar referente al reino de Dios. Y tampoco debemos cansarnos de predicar sobre el inminente retorno del Señor Jesucristo y de su parucía. Si alguna de las ovejas o ministros tienen por tardanza el regreso del Señor, lamentablemente esa oveja o ministro está equivocado o equivocada y debe pedirle a Dios que le ayude a recapacitar y retomar el camino. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú tienes que leer esta gran promesa que dice en Habacuc capítulo 2 verso 3: aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. El propósito de la iglesia y del liderazgo es ser conducido o guiado por el Espíritu Santo y no por sentimentalismo que llevarían a la obra de Dios a un humanismo terrible. Leamos en la Biblia un gran ejemplo de la guianza de Dios en Juan capítulo 12, verso 1 en adelante. Este es el típico humanista que no piensa en lo de arriba, sino en la tierra. Están todos sus pensamientos, sus intenciones y afanes y ambiciones y sus intereses personales tarde o temprano se dejan ver, no importándole la obra maravillosa que Cristo haya hecho a través de los ministros genuinos que Dios ha levantado en tiempos atrás y está levantando en estos últimos tiempos. En el tiempo que estamos viviendo, nos ha tocado ver cómo se ha derrumbado el sistema comunista y actualmente cómo se está desmoronando el sistema capitalista. Recordemos que después de los colapsos económicos que han habido, ha sido como puertas abiertas para las guerras. Y de esta forma surgió un líder mundial llamado Adolfo Hitler,
que una de sus metas era la de fundar un gobierno mundial por medio de una raza, y esta es una antirraza a la que él le llama raza aria, una raza mística, y no lo pudo realizar, pero la iglesia es una nueva raza y pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es eterno y reinará en la tierra en el tiempo indicado para ello. Y vemos que la Biblia están descritos distintos tipos de salvos. No quiere decir que hayan varias salvaciones, no es eso, sino de que la gente que se salvó escogió la forma para hacerlo. En Génesis vemos una sombra muy hermosa al respecto. Por ejemplo, Enoc, sacado de la tierra antes del diluvio. Diluvio, juicios, tribulación y gran tribulación. Noé se salvó en el diluvio, lo pasó pero sin daño. Y los que no entraron en el arca, salvados dentro del diluvio. La amada, los más que vencedores, son a la manera de Enoc, que serán sacados de la tierra para no pasar el juicio. Actualmente vemos cómo se está preparando el terreno para que dé el surgimiento de un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden secular, y el anticristo quiere copiar e instalar un reino que según él será eterno, porque vio que Dios tiene un reino que este sí es eterno. Este reino se lo había dado a Israel, pero se lo quitaron. Mateo capítulo 21, verso 43 dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca su fruto. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Dios no les iba a restaurar el reino. Primero debían ir a los gentiles para que se convirtieran, para que pudieran resistir el reino que les había sido quitado a ellos. Lucas capítulo 12, verso 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Daniel capítulo 2, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Antes de que la novia sea arrebatada, Daniel 7, capítulo 1, verso 1 al 4, vendrá una prosperidad económica, así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y le fue devuelto todo el oro que les había sido robado. Pero para esto nos ha sido entregada la guianza del Espíritu Santo, y debemos de administrarla bien. La sabiduría, la salvación, el conocimiento de Dios. Otra de las virtudes que debemos de tener siempre presente en nosotros es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Pero tú que eres parte de la manada de Dios, no deje que te quiten la esperanza de purificarte, de santificarte para el que dio todo por ti y por todos los suyos y por todos los tuyos o los que llegarán de tu familia a sus pies. No pases por alto esta promesa. Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará. No defraudará, aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Dios te bendiga.